Día número 35, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. Continuando con nuestra historia, la historia de Jacob dice que después de que cumplió 2 semanas, a Rebeca le nació un hijo llamado José, y que Jacob, velando por su futuro, va y se reúne con Labán y le dice: Labán, ya te he servido dos temporadas de 7 años, o sea, 14 años por tus mujeres. He aquí cuando voy a trabajar para lo mío, para mi familia. Y Labán le dice que se quede apacentando sus ovejas otro tiempo, porque había visto que en el tiempo de Jacob, que estuvo Jacob apacentando sus ovejas, había prosperado mucho. Entonces le dijo: dime tu salario y yo te lo pago. El tal es que Jacob le dice que su pago sería las ovejas manchadas, salpicadas y abigarradas, ovejas que tenían algo de blanco, moteadas, ovejas de colores. Y a Labán le dijo que sí, que le iba a dar ese pago. Pero Labán, poniendo 3 días de camino entre Jacob y sus ovejas, coge y separa las ovejas manchadas de colores, moteadas, y se las da a sus hijos, haciéndole trampa. Y llega Jacob y dice: bueno, no importa, yo mientras trabajo por él, voy sacando las ovejas para mí. Y resulta que cuando Jacob comenzó a apacentar las ovejas de Labán, Dios comenzó a prosperarlo, y cada vez que le cambiaba el sueldo Labán, Dios lo utilizaba a favor de Jacob para enriquecerlo. Y dice que cuando le decía: bueno, te voy a pagar con las ovejas moteadas, salpicadas y abigarradas, en esa temporada salían y nacían ovejas de ese tipo, y él las ponía con su rebaño. Y cuando le cambiaba el salario y le decía: no, ya no te va a pagar así, te va a pagar de otra forma, Dios hacía la forma de que a Jacob le fuera bien. Y el tal es que Jacob se enriqueció mucho. Y dice, y sus hermanos, los hermanos de sus esposas, comenzaron a hablar mal de Jacob, y le dice: ve, toda esta riqueza que ha conseguido Jacob ha sido por causa de nuestro padre. Y Jacob, viendo esto, ya había trabajado 6 años para Labán, y tiene un sueño, y en ese sueño Dios le dice que salga de donde esté y se devuelva para su tierra, y reúne a sus dos esposas y les dice: amores míos, pues las mujeres, a Lea y a Raquel, y les dice que Dios le había hablado de que se fuera de nuevo para su casa. Y ellas le dicen: bueno, nuestro padre ha consumido nuestra dote, porque literalmente Jacob le trabajó 14 años, y como que Jacob ya había desperdiciado esas riquezas. El tal es que ella le dijo: no tenemos nada, no tenemos nada de parte de dote de nuestro padre, y él ya nos mira como extrañas en la casa de él, ya nos mira como forasteras. Y le dicen a Jacob: sí, haz lo que Dios te ha dicho. Si Dios dice que nos levantemos y nos vayamos, hazle caso a Dios. El tal es que él, cuando él aprovechó un día que Labán fue a esquilar sus ovejas, a motilarlas o a esquilarlas, dice que él se levantó sin decirle nada a Labán y se fue con toda su familia, y alistó y puso en marcha su ganado, y se puso en marcha con su familia. Y literalmente cuando llegó Labán a su casa, vio que se había marchado Jacob, y comienza a llamar a sus hermanos y les dicen: vengan, levántense conmigo, vamos por Jacob, porque no me gustó que se haya ido de esa manera. El tal es que llegan a Galaad, y en Galaad Labán los alcanza. Pero antes de llegar a Galaad, Dios le habla a Labán de que no vaya a hablar descomedidamente a Jacob. Pero hay una cosa de esta historia que a mí me gustaría que le pongamos atención, y es que cuando se fueron en marcha, cuando se fueron para Galaad, en camino para la tierra de Jacob, Raquel había robado los ídolos de Labán, y Labán tomó esto como una afrenta,
Y el tal es que cuando llega donde Jacob le dice, mira, he venido con hombres y tenemos capacidad de hacerte daño y por ahí derecho quitarte lo que me pertenece. Labán diciéndole que le iba a quitar todo lo que él tenía. Y Jacob le dijo, mira, yo me he ido porque lo más seguro es que si yo te hubiera dicho que me iba a ir, tú me hubieras mandado con las manos vacías. Entonces le dice Labán, mira, tú has hecho mal porque te has llevado secuestradas a mis hijas. Mira, qué descaro el de Labán. Todo lo que tenía era de Jacob y las mujeres que tenía eran sus esposas y le estaba diciendo, afrentándolo, diciéndole que él había secuestrado a sus hijas y que todo lo que tenía era de él, cuando sabemos que no era así. El tal es que dijo, pero Dios me habló de noche y me dijo que no vaya a poner la mano contra ti ni te vaya a hablar ásperamente. Entonces le dijo, pero yo quiero que me devuelvas mis dioses. Y Jacob levanta una palabra y dice que aquel en que se encuentren sus dioses, ese muera. El tal es que entró por las tiendas de Jacob buscando sus ídolos y no lo encontró. Pero Raquel había metido los ídolos debajo de ella, debajo de un coso, debajo de un aparato donde se montan los camellos, lo que ponen en los camellos, lo puso debajo de eso y se sentó encima de eso. Él, mientras entraba su padre, le dijo, padre, perdóname que no me levante para atenderte, pero estoy en el proceso de las mujeres, de cinta. Y acuérdense que ella tuvo un segundo hijo después de José. Y resulta que cuando Labán salió no encontró nada y altercó Jacob con Labán. Y le dijo, venga, hagamos pacto, hagamos un majano y hagamos pacto, dice Labán, hagamos pacto de que tú no pasarás de mí y yo no pasaré de ti. O sea, que ni él irá en contra de él, ni Jacob en contra de Labán. Y levantan un majano que es reunir un poco de piedras y comer encima o alrededor de esas piedras. Y eso es una especie de pacto en la antigüedad. Hay tales que dijeron, este majano sea testigo entre tú y yo de que tú no conseguirás más mujeres que mis hijas y que tú harás bien a mi parentela, pues, a la familia de Labán. Y ellos acordaron que sí, que iban a tener pacto, que iban a portarse bien unos con otros. El tal es que Labán se despidió de todos, bendijo a sus hijas, bendijo a toda la parentela de Jacob, a sus hijos, besó a sus nietos y se levantaron y se fueron. Pero resulta que el poder de las palabras de Jacob tenía mucho poder. Y cuando Rebeca, que fue la que hurtó los ídolos, y acuérdense que Jacob dijo, aquel en que se encuentren sus hijos ídolos muera, resulta que al tener su segundo hijo hubo problemas en su parto y el amor de su vida muere trágicamente dando a luz a Benjamín. Mi gente, nosotros vemos esta historia como algo trivial, pero resulta que nosotros aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Porque mira, Jacob dijo, del aquel que haya hurtado tus ídolos, ese muera. Y terminó matando la mujer de su vida. Porque el declarando esas palabras, resulta que Raquel terminó dando a luz y muriendo en labor de parto. Acuérdense, Raquel era la amada y por las palabras apresuradas de Jacob terminó perdiendo una mujer con la cual él se veía llegar hasta la vejez. Mis amados, cuiden sus palabras. Sepan que todo lo que ustedes hablan, hay veces son actos proféticos y no lo saben. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Mis amados, este es el número día 35. Los espero en el día número 36. Un fuerte abrazo.